Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, señores, vamos a ir avisando de una cosa. Creo que mi maldición ya la he superado, pero por si acaso os voy diciendo que posiblemente a final de la semana que viene esté de viaje. Igualmente seguirá viendo vídeos y todo eso como siempre, pero bueno, ya os iré diciendo cómo va la cosa. Me voy antes de los eventos, me voy antes de las presentaciones, no quiero que pase nada, ¿eh? Yo creo, repito, que mi maldición de que cada vez que me voy de viaje pasa algo gordo, ya está superada. Pero en fin, hoy vamos a seguir con las noticias y actualidad, porque tenemos un par de cositas potentes de las que hablar. La primera con la que vamos a ir es con Crimson Desert, que sé que es uno de los videojuegos que más esperáis la mayoría de vosotros y del cual tenemos incluso novedades en cuanto a detalles del propio título. Y luego, eso sí, tenemos que hablar de precios. Concretamente del Steam Machine, que puede arrastrar a los precios de las próximas videoconsolas. También, por cierto, de la marca Asus y alguna cosita más. Pero como iba diciendo, arrancamos con Crimson Desert, un título que ya sabéis que se lanza durante el próximo mes de marzo. Lo hará en Xbox, lo hará en PlayStation 5 y lo hará también para PC. Un título que de hecho ya podéis reservar, tiene edición física, digital y bueno, todo eso ya lo sabemos. Pero la cuestión es, nos han comentado detalles importantes durante el último evento. En esa entrevista de desarrolladores pudimos conocer que, por ejemplo, el mapeado de este título va a ser 2 veces más grande que el de Skyrim y parecido, unas dimensiones parecidas pero incluso un poco superiores a las de Red Dead Redemption 2. Estamos hablando de palabras mayores, son mapeados absolutamente históricos en cuanto a grandeza, en cuanto a contenido, y vamos a ver si este videojuego en ese sentido puede cumplir. Pero bueno, la información está ahí, que el videojuego es grande, denso. Nos han comentado que de hecho quieren que el videojuego se sienta vivo en prácticamente cada uno de sus rincones, que siempre haya algo en movimiento, que siempre haya reactividad dentro de ese universo. Quieren hacer un mundo donde todo se siga moviendo independientemente de lo que tú hagas, aunque por supuesto tus decisiones y tus actos tendrán consecuencias en el devenir de ese universo. Repito que esto es al menos lo que están diciendo ahora mismo. Hay un sistema en el cual incluso tú puedes construirte tu propia casa, veremos a ver si serán tipo asentamientos como en Fallout o si será pues una libertad completa y absoluta, que lo puedas poner en cualquier parte como en otros videojuegos. Y bueno, cabe decir que esto la verdad suena bastante interesante, al igual que también parece ser que podrás sacar datos de básicamente todo animal viviente, de todo elemento en pantalla, en un códice que pues va a recopilar toda esa información. Y aparte pues también se comenta que ese mundo reactivo precisamente va a otorgarte una serie de misiones dependiendo de lo que hayas ido haciendo con el paso del tiempo. Ya veremos qué tal. Comentan también, por cierto, que esas islas flotantes que te encuentras en ese universo, en ese mundo, van a tener como unos lugares donde tendrás que resolver acertijos, diferentes mazmorras, que básicamente son como lugares especiales. Y bueno, a mí eso me suena a los santuarios de Zelda. Básicamente me suena a los típicos sitios donde entras, tienes una prueba por delante aprovechando un poco las mecánicas, algún acertijo y demás para superarlo y conseguir ciertos objetivos. De hecho, es que esa caída desde el cielo que nos ponían en el videojuego en sus primeras presentaciones nos recordaba mucho a Zelda Tears of the Kingdom. Dices, a ver, es esto, ¿vale? Me refiero, ¿no? Yo creo que es bastante evidente dónde está la inspiración al fin y al cabo. Y bueno, este videojuego hay que decir que muchas de esas cosas no se esconde. Ellos mismos mencionan a otros videojuegos como su fuente de inspiración y eso está bien. La verdad que el videojuego, lo dicho, quiere abarcar de básicamente todo, y aquí es donde entran las dudas que yo tengo.
Es un videojuego que tiene de todo, o sea, puedes manejar dragones para desplazarte verticalmente por todo el mapeado prácticamente sin ninguna clase de barrera. También puedes incluso utilizar mechas, robots gigantes con los que disparar a los enemigos. Habrá que ver un poco dónde está la historia de todo eso, porque parece un rollo medieval un tanto peculiar, todo se ha dicho. Pero bueno, independientemente de eso, el caso es que es un videojuego con muchísimo contenido, que básicamente te lo están vendiendo como si fuera una especie de videojuego definitivo, que lo tiene pues básicamente todo. Mundo abierto, reactivo, interactivo, parece que al igual que los juegos de Zelda podrás llegar a prácticamente cualquier superficie. También pues un mogollón de monturas diferentes, muchísimos enemigos, jefes finales, entornos que se pueden destruir. La pregunta es, ¿dónde está la trampa? Porque yo no he visto ni un videojuego que haga todo eso. Esa es la duda que tengo con este título desde hace ya bastantes meses atrás. El título, en líneas generales, a mí me parece uno de los más atractivos del año. Y si todo esto que nos están vendiendo sale bien, si todo esto realmente tiene unos niveles de calidad y un nivel de contenido especialmente bueno, y las historias principales y secundarias están bien desarrolladas, que nos recuerden pues a The Witcher 3, por ejemplo, que nos recuerden pues algunos videojuegos de Bethesda mismamente, pues obviamente estaremos ante algo muy gordo, incluso un inmediato candidato a mejor videojuego del año. Y esto lo digo así, realmente este videojuego, si cumple todas las expectativas que se están poniendo sobre él y lo que los propios desarrolladores nos están vendiendo, estamos ante algo muy gordo, estamos ante algo que generalmente pues no se ve en esta industria. Abarcar tanto y tener tanto contenido es algo completamente difícil. Generalmente eres bueno en una cosa, y mi miedo con este título es que quieras abarcarlo todo y no hagas bien nada. Que digamos no destaques en prácticamente ninguna cosa, que el combate esté bien, pero que no llegue a ser, yo que sé, un Souls. Que el mundo abierto sea bonito, pero que no tenga vida. Que tengas muchas monturas, pero no tengas casi sitios a donde ir que sean interesantes realmente. Que haya muchas mazmorras, pero que luego todas sean muy parecidas o básicamente iguales. Esa es mi preocupación con este título. Hay gente que me dice que soy muy negativo, que con este título todo tiene que ser plena confianza, que va a ser un juegazo. Yo creo que va a ser un juegazo, yo creo que el videojuego este va a estar muy bien. De hecho, lo tengo prácticamente como casi compra segura día 1. Quiero ver un par de cositas más y por supuesto con el calendario ya me han facilitado mucho las cosas. No se atropella con el videojuego de 007, que se ha atrasado para más adelante. Y bueno, pues el caso es ese. Que veo un videojuego muy ambicioso en todo, pero quiero ver cuántas de esas cosas tienen un alto nivel, cuántas de esas cosas tienen un nivel interesante, o si va a ser un videojuego para sacar capturas en redes sociales y decir, mira qué bonito, estoy planeando en un dragón. ¿Para ir a dónde? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? No, estoy montado en un dragón, esto está chulo, ya. Estará chulo durante la primera media hora, luego ya pues no sé. Es ahí a donde quiero ir con este título, porque al fin y al cabo esta gente hizo un MMO hace mucho tiempo con un nombre bastante parecido y hay que decir que de primeras pues la cosa era bastante regular, ¿eh? Al tiempo eso se ha ido corrigiendo y se ha ido optimizando, que esa es otra. Yo espero que este videojuego tenga una buena optimización de lanzamiento y funcione bien en todas las plataformas. Eso será interesante también de analizar. Pero bueno, yo en este canal tan pronto me sea posible os traeré mi análisis y ojalá salga todo perfecto. Que el videojuego sea tan redondo y maravilloso como nos están pintando. Porque yo realmente es que lo veo en las presentaciones y digo, es que no tengo nada que decir. Si es que todo me parece muy espectacular. Pero bueno, opiniones en los comentarios. Vamos allá ahora con el bloque de los precios, porque hay movimiento durante los últimos días. Por una parte, Asus, y concretamente vamos a hablar de los modelos ROG Ally, entre otros muchos componentes por supuesto. Pero la marca anunció precisamente que están haciendo ajustes estratégicos de precios para ciertas combinaciones de productos. Estos ajustes se han empezado a realizar desde el pasado día 5 de enero. No han terminado, simplemente que ese día empezaban un poco a trastear qué es lo que iban a hacer durante lo que nos resta de año, durante los próximos meses. Y se habla de que precisamente los modelos de ROG Ally podrían subir de precio. Aparte, repito, de otros muchísimos componentes que fabrica pues esta casa.
Cabe decir que esto me preocupa un poco porque precisamente estas plataformas baratas no son, generalmente son buenas, hay que decirlo, pero esta subida de precios y componentes cada día da más miedo. Pero ahora vamos con lo gordo. Vamos a hablar de las máquinas de Valve. Vamos a hablar concretamente de la Steam Machine. Ya sabéis que hace poco hicieron una presentación donde anunciaron múltiples dispositivos. Un nuevo mando, unas nuevas gafas de realidad virtual, nos anunciaron un montón de cosas. Realmente solamente les faltaba anunciar un nuevo videojuego que es el que todos estamos esperando, pero dejando a un lado eso, obviamente lo más destacado fue esta máquina. Fue la Steam Machine, una máquina que básicamente es un PC, pero estilo videoconsola. Es como si vieras una Xbox Series X reducida a la mitad, en cuanto al tamaño me refiero. Luego, en cuanto a características, pues lo que nos promete es básicamente reproducir los videojuegos que tengas en la biblioteca de Steam, pero te da la posibilidad de actualizarla, te da la posibilidad de cambiar sistema operativo sin demasiado problema. Una máquina bastante prometedora, todo se ha dicho, pero lo que no sabemos es el precio. Pues según un minorista checo, parece ser que el precio que tienen fijado internamente, aunque no sea el oficial, pero sí es lo que están manejando las tiendas, es que para el modelo de 512 GB estaríamos hablando de unos 950 dólares. Agarraros, y esto es antes de impuestos, ¿eh? Por otra parte, habría un modelo de 2 TB, todo esto ya lo sabemos oficialmente, que según han fichado de manera interna estas tiendas, este minorista estaría en torno a los 1.070 dólares antes de impuestos. Cabe remarcar que allí, en la República Checa, precisamente, los precios generalmente suelen estar un poco por encima, suelen ir a ganancias siempre. Es decir, estos precios seguramente en el resto de Europa serían completamente distintos, ¿vale? Así que eso ténganlo ustedes también presente. Pero si estos precios se aproximan mínimamente a lo real, señoras y señores, tenemos un problema. Hagamos una cosa, vamos a dar por ciertos estos precios internos, incluso vamos a reducirlos un poco a cifras más lógicas de mercado, por ejemplo, entre los 800 y 900 dólares o euros. Bien, tengámoslo por ahí. A mí me parece una completa sobrada si esto se acaba cumpliendo. Y oye, no es que no estemos sobre aviso, la compañía ya ha dejado caer que este dispositivo va a tener el precio de un PC, porque lo que nos están vendiendo es un PC. Estos van de cara, esto no te venden un PC y luego te dicen que es una videoconsola o es otra cosa. No, realmente es un PC y eso cualquiera que lo tenga delante lo sabe y lo ve. Bien, dicho lo cual, aun estando sobre aviso, me parece una ida de olla tremenda. O sea, me parece un precio que nunca, jamás va a llegar al público de consola, que es una de las cosas que se habían debatido aquí. Cuando este dispositivo se anuncia, muchos vieron una oportunidad. Y yo de hecho invito a la gente a que este dispositivo lo vieran como eso, como una oportunidad de tener una alternativa en esta industria que la verdad cada día castiga más al mundo de las videoconsolas. Es una industria que cada día parece que odie más ese mundo porque no las está tratando bien en tema de formato físico, tampoco en el tema de los precios, tampoco se está viendo una generación de consolas que realmente te muestre un potencial, un salto tecnológico como lo que han sido siempre los saltos generacionales. Es una generación basura para las consolas, hay que decirlo así, no para los videojuegos. Posiblemente estemos ante una de las mejores generaciones de videojuegos que hemos tenido nunca, pero en cuanto al tratamiento de consolas es un desastre, es un completo y absoluto desastre. Y claro, yo veo este dispositivo y digo, oye, pues es una alternativa más. Y si lo ponen a un buen precio, la verdad que el usuario aquí, de hecho, es que accedería al mayor catálogo de videojuegos que existe, que es el del PC. No hay ningún sistema con un mayor catálogo de videojuegos que eso, pero ¿a qué precio? Porque podemos salvar por una parte el tema de la potencia, ¿vale? Este dispositivo no se nos vende por ser potencialmente superior a las consolas. No es superior a una Xbox Series X ni a una PlayStation 5. Tiene diferentes tecnologías que se aplican mucho en el mundo del PC, con el tema del rescalado y ese tipo de cosas que por supuesto acaban un poco camuflando esa diferencia de potencia bruta, ¿vale? Al fin y al cabo para eso existen esas tecnologías, pero en el resto hay algo muy importante.
no puedes vender esto 200 o 300 euros más caro que unas videoconsolas que te superan en potencia. Aunque tengas más posibilidades, aunque tengas un abanico muy grande de cosas que hacer aquí, porque la puedes modular, puedes poner también precisamente el sistema Windows si te apetece. Mucha gente lo que hará será tener esta plataforma para, en la versión de 2 terabytes especialmente, separar dos sistemas operativos, uno para jugar Steam y otro, por ejemplo, para tener Windows con el Game Pass y todo ese tipo de cosas, con las otras aplicaciones como la de Ubisoft y demás, y así tener un sistema bastante completo. Vale, posibilidad te ofrece más que una videoconsola y por eso yo considero que quizá el precio puede estar a la par o incluso un poquito por encima del de las consolas, pero esto que se está hablando a mí ya me parece irse muy arriba. Aquí básicamente te están montando un ordenador, eso es lo que te están haciendo, te lo están montando ellos en lugar de que tú tengas que ir a PC Componentes. Así que, en ese sentido, pues yo creo que esta oportunidad se está perdiendo. Para mí es una oportunidad perdida de entrar en ese mercado y ya no es hacer competencia, sino dar una buena alternativa, una alternativa apetecible. Y este rango de precios se aleja mucho de eso. Al final esto va a ser, pues lo que decían ellos mismos, para los jugadores de PC. No estás básicamente buscando al mercado de consolas. Y en fin, pero veremos y esperaremos a los datos oficiales. Yendo ya a videojuegos, para ir cerrando el vídeo, quiero comentaros que recientemente se ha registrado una marca muy interesante, llamada Onyx The Dark Grip. Un título que estaría bajo el desarrollo de Bloober Team, sí, los mismos que nos han traído Silent Hill 2 Remake o por ejemplo el Cross The New Dawn. Pues este proyecto parece ser que se va a revelar el próximo 15 de febrero. Esa sería la fecha concreta. De hecho, en la página web de esta gente tenemos un contador, tenemos una cuenta atrás regresiva que nos está preparando un gran anuncio. Se entiende que es su próximo proyecto, su próximo videojuego. Quizá el nombre acabe cambiando, pero el registro existe. Eso es completamente oficial. Posiblemente se trate de ese videojuego que están trabajando en exclusiva para Nintendo Switch, que ya lo comentaron ellos mismos hace no demasiado tiempo. Puede ser que esa fecha también sea la del evento de Nintendo. Esperaremos a ver un poco, porque queda algo. Y es que los usuarios de Nintendo Switch 2 ayer recibieron una muy mala noticia. Baldur's Gate 3, uno de los mejores RPGs de la historia, os lo voy a decir así directamente, no voy a hablar siquiera de esta generación, sino de la historia, no va a llegar a dicha plataforma. Así lo ha comunicado el estudio de desarrollo. Dicen que no es decisión de ellos, que ellos lo harían encantado, pero no está en su mano. La licencia no es suya y ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Dejan entrever que esto seguramente sea un problema con Hasbro o Wizards of the Coast, ¿vale? Que tiene que ver más con los que tienen la licencia en sí mismo, que según dicen algunos no se llevan demasiado bien con Nintendo, que no les hace demasiada gracia. Así que ese proyecto, que en algún momento se ha tanteado, de momento está cancelado. En fin, lo dejo por ahí como noticia. Por supuesto, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos tratado en el día de hoy y obviamente disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.